Bienvenidos amigos, esto es Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. En esta semana se celebra la Cumbre de las Américas, que es la reunión de los presidentes de todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, y que va a analizar algunos temas. Se va a realizar en California. Es decir, que el presidente Biden va a ser el anfitrión de esta cumbre. Esta cumbre tiene la particularidad de que se ha hecho muy polémica, ha dado mucho de qué hablar, ha sido controversial, porque de entrada el presidente Biden o los Estados Unidos, el país anfitrión, no invitó ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, por considerar que estos tres países eran estados en donde la democracia no estaba funcionando, que eran estados con democracias débiles cuando no inexistentes. Todos sabemos que en el caso de Cuba, por ejemplo, Estados Unidos no considera a Cuba una democracia. Eso generó alguna reacción de varios países de la región, a resaltar la de México, en donde su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ratificó que no iría a la cumbre. Y eso obviamente ha deslucido porque otros presidentes también, en solidaridad con Venezuela, Cuba y Nicaragua, han decidido no asistir. Y entonces esta cumbre, que siempre ha tenido una concurrencia importante de presidentes, pues esta vez va a celebrarse sin la presencia de varios jefes de Estado. El que más se destaca, el más importante lógicamente, es el de México, porque México es uno de los países más importantes del continente y además es un actor estratégico de la geopolítica regional. Entonces, es en este marco que se celebra esta cumbre, con esta controversia de fondo, lo que ya le quita, digamos que alguna relevancia, porque muchos de sus actores que son jefes de Estado no estarán participando. Entonces, esta cumbre de las Américas, que tiene en su agenda varios puntos importantes, entre ellos tocar aspectos del comercio en la región y sobre todo el tema migratorio, que es un punto importante de la agenda de los Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos es el principal destino de la migración latinoamericana, y me atrevo a decir que es el principal destino de la migración en el mundo. Sin embargo, hay que ver el contexto en el que se hace esta cumbre de las Américas. Es un contexto en el que Estados Unidos tiene una situación difícil en el ámbito interno con la crisis por el tema de la inflación. Segundo, porque se da en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que Estados Unidos necesita, dadas las sanciones que hay con Rusia, Estados Unidos necesita tener el acompañamiento estratégico de los países de la región que producen energía, sobre todo petróleo, gas y carbón. Y ahí entonces entra el primer punto en contradicción. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están diciendo Venezuela, Cuba y Nicaragua no pueden participar porque no son democracias. Y hasta ahí, desde el marco de la retórica norteamericana, se entiende. Sin embargo, hay aspectos en los que uno ve cierta contradicción. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues Estados Unidos ha estado consistentemente en los últimos meses flexibilizando las sanciones y se ha sentado a negociar con Maduro, sobre todo por el tema energético. De hecho, ya Estados Unidos autorizó a Venezuela, o permitió que Venezuela, en base a las sanciones, pudiera venderle petróleo a Repsol y a otras
compañías petroleras europeas, lo que quiere decir que está abriendo el camino para ya normalizar las relaciones con Venezuela. Eso luego también de autorizar conversaciones entre PDVSA y Chevron, una industrial norteamericana del petróleo, para que empiecen a ver la posibilidad o a explorar las posibilidades de que Chevron vaya a Venezuela a buscar petróleo o a explotar petróleo. Claro, ellos dicen que es solamente una licencia para conversar, pero está muy claro que son señales de mucho peso o señales estratégicas para abrir las puertas, abrir un canal de comunicación con Venezuela, en el entendido de que en un conflicto, en una tensión con Rusia, pues el acceso a los productos energéticos rusos va a mermar y lógicamente pues ellos necesitan buscar una fuente de abastecimiento para el consumo energético de los Estados Unidos, que hasta hace poco era el 25% de la energía del mundo se consumía o se consume en los Estados Unidos. Pero en el lado de Cuba, por ejemplo, también ya Biden ha tomado algunas medidas que ha echado hacia atrás las sanciones y las restricciones que había puesto Trump para las relaciones con Cuba. Que recordemos que Barack Obama inició un proceso de apertura con Cuba que incluía, entre otras cosas, el establecimiento de relaciones diplomáticas y también algún tipo de apertura en el tema de la comercialización, que implicaba en la práctica el levantamiento de gran parte de las medidas que constan en el embargo que tiene ya varias décadas contra Cuba. Eso fue desarticulado por Trump, pero ahora Biden ha empezado a volver al camino que inició Barack Obama. Y entonces uno se pregunta en ese aspecto si Estados Unidos no estará teniendo un doble rasero, porque prohíbe que vengan a la cumbre estos países, no los invita, los excluye de la cumbre de las Américas, pero por el otro lado está negociando con Venezuela y con Cuba. Y en el caso de Nicaragua ha cesado completamente la presión fuerte que tenía Biden con Nicaragua. Y yo creo que eso está vinculado a que ya Nicaragua ha detenido los planes de construcción de un canal con China. Un canal parecido al canal de Panamá, pero en Nicaragua y realizado en alianza estratégica con China. Y eso hizo, lógicamente, que Estados Unidos parara sus alarmas y se pusiera en un contexto de mucha presión contra Nicaragua, que allí tiene graves problemas en el ámbito interno, pero que en el caso de Nicaragua, tan pronto esos planes se han detenido, pues Estados Unidos ha bajado la guardia con Nicaragua en el ámbito de la presión internacional contra el gobierno de Daniel Ortega. Y la cumbre de las Américas, muchas veces muchos nos cuestionamos sobre la utilidad de las cumbres. Hubo una época en que los presidentes de la región o los presidentes del mundo estaban de cumbre en cumbre. La famosa frase de Hugo Chávez: nosotros vamos de cumbre en cumbre mientras nuestros pueblos van de miseria en miseria. Pero personalmente yo pienso que las cumbres son útiles. ¿Por qué? Al margen de que los acuerdos que se llegan en las cumbres se quedan en la mayoría de los casos en meras declaraciones, lo cierto es que estos mecanismos de interacción entre los jefes de Estado pues evita en algún momento tensiones intrarregionales o tensiones alrededor del mundo. No es lo mismo cuando los presidentes tienen la posibilidad de tener un mecanismo en el cual interactuar más allá de las relaciones bilaterales
para dilucidar algunos conflictos que se puedan dar, algunas tensiones. Y para mí en esa parte las cumbres son útiles porque se convierten muchas veces en escenarios para quitarle hierro a los posibles conflictos y tensiones. Justamente una cumbre de las Américas que se realizó en Santo Domingo en el año de 2008 fue escenario para evitar un gran conflicto bélico entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Me refiero cuando Colombia dio de baja en Ecuador a uno de los principales líderes de las FARC, Raúl Reyes. Y eso generó entonces una gran situación de conflictividad que amenazó en algún momento con llevar a Ecuador, a Colombia y a Venezuela a una guerra entre ellos. Y se iba a ocasionar por primera vez una situación bélica en nuestra región entre países. Y entonces en este aspecto es que yo pienso que las cumbres son útiles, son necesarias. Claro, no es para estar a cada momento en una cumbre, pero sí estas cumbres, digamos que tiran una primera alfombra para que cualquier situación de conflictividad tenga un espacio en el cual resolverse o dilucidarse. Sobre todo porque de estas cumbres surgen mecanismos que luego, pues, se convierten en útiles para resolver problemas de tensión. De nuevo, Venezuela, en el año 2001, en una cumbre realizada en la OEA, ahí se firmó la Carta Democrática de la OEA, que sirvió de base para revertir el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002. No directamente, pero sí creó las condiciones para que en la región nadie se hiciera de la vista gorda con ese golpe de Estado de abril de 2002. Porque la Carta Democrática brindaba unas herramientas importantes para prevenir golpes de Estado y se presentó esa oportunidad de ponerla en práctica. Y de hecho, fue la herramienta que utilizaron muchos países de la región para solidarizarse con Venezuela en ese momento de gran tensión. Entonces, esta cumbre que se va a realizar en California, lógicamente va a estar deslucida por la ausencia de importantes jefes de Estado. Creo que no va a tener el alcance ni el impacto de otras cumbres de las Américas. Por ejemplo, recordemos que esta cumbre se inició en el año 1994 y como hecho curioso, ahí se dio algo interesantísimo, que fue que coincidieron en esa cumbre el presidente más longevo de las Américas en ese momento, que era el doctor Joaquín Balaguer, con casi 90 años de edad, y el presidente en ese momento, el Benjamín del grupo, estamos hablando de 1994, que era el presidente Clinton, que apenas tenía 44, 45 años de edad, y esa cumbre se dio ahí de manera interesantísima. No era una cumbre de las Américas, era una cumbre iberoamericana, porque incluía la participación de España. Recordemos que cuando se habla de cumbre de las Américas es solo los países que están desde Canadá hasta Argentina, y cuando se habla de Iberoamérica es todos los países del continente americano más Portugal y España. Entonces, estas cumbres, que son importantísimas, como ya habíamos dicho, dan la oportunidad para que los jefes de Estado puedan intercambiar. Es cierto que los escenarios se prestan para muchos discursos. Es cierto que muchas veces las declaraciones se quedan solamente en el ámbito retórico, pero también lo es el hecho que estas cumbres sirven de mecanismo de contención de conflictos y traslada al ámbito meramente diplomático e incluso al ámbito meramente político cualquier situación de tensión, y no llegamos entonces a las armas. Hay que decir también
que otro punto de quiebre de la Cumbre de las Américas fue el año 2005. Esta cumbre fue creada para impulsar el ALCA, es decir, el Área de Libre Comercio de las Américas, a raíz de que ya Estados Unidos, Canadá y México habían firmado el NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés. Entonces, en 2005, ya todo listo para firmar el ALCA, una gran área de libre comercio en las Américas. Estaba todo preparado, pero no contaban con que en ese momento se estaba gestando en la región latinoamericana un fuerte movimiento encabezado por Hugo Chávez, en el que participaban otros presidentes como Néstor Kirchner, por ejemplo. Y ellos dos, esa cumbre se hizo, si no me equivoco, en Mar del Plata, pues ellos dos desarticularon el ALCA. Esa cumbre sería bueno que la gente vaya y la busque en YouTube, porque allí están el discurso, el majestuoso discurso que dio Hugo Chávez allí, y hay un reportaje que revela algunas cosas de la parte que no se dio a la publicidad de la cumbre, porque estas cumbres hay una sesión que se televisa, pero hay otra sesión que es sin cámaras, y es lógicamente así porque se tratan temas de Estado que no pueden conocerse en la opinión pública por todo lo que implican. Y entonces, históricamente, esta Cumbre de las Américas en esa ocasión pues desarticuló el ALCA a punto tal que a partir de ahí no ha habido manera de recuperar ese proyecto de crear una gran área de libre comercio en las Américas, que personalmente yo pienso que las Américas debería caminar hacia allí, claro, en un concepto y en un contexto en el que los países vayan preparando sus aparatos productivos para la competencia, porque con arancel cero para todo, pues está muy claro que muchos de nuestros aparatos productivos podrían resentirse. Pero si hacemos una estrategia a mediano y largo plazo para que aquí haya una gran área común de libre comercio, yo pienso que sería le daría un gran impulso a la región latinoamericana. Y me voy más lejos. Ojalá que eso termine incluso en una moneda común que puede ser el dólar. No una moneda común creada, sino la dolarización de América Latina. Pero esa es algo sobre lo que podemos ir en otro video para analizar cuáles serían las bondades o las desventajas de una dolarización en América Latina. Entonces hay que ponerle atención a la Cumbre de las Américas. Es importante ver cómo se va a desenvolver, cuál va a ser el impacto real de la ausencia de todos estos jefes de Estado, sobre todo basado en la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y esperamos que esta Cumbre de las Américas pues tenga algún tipo de impacto beneficioso para la región, sobre todo porque dentro de los puntos que se va a tratar se va a hablar un poco de la reforma del BID. Y yo creo que ahí es importante que se entre en ese aspecto para que el Banco Interamericano de Desarrollo pues real y efectivamente pueda impactar de manera beneficiosa en las economías de nuestra región. Hasta aquí estas líneas de guerra, no sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan este contenido con sus amigos y familiares, además de comentar y de abrir una discusión en este canal. Hasta la próxima.